Muy buenas noches, queridos oyentes de Facebook Live. En esta preciosa noche les agradecemos por estar presentes, nuestros amados hermanos en Cristo, pastores. Un saludo para nuestro amado pastor Andrés Hernández, también para mi querida pastora Pauli Lobo, a quienes amamos muchísimo, entrañablemente. Sé que se están conectando. Espero que pase este link para que otras personas también se beneficien de esta preciosa bendición que vamos a traer hoy en este Facebook Live. Muy bien, así que más que bienvenidos. Les agradecemos por su asistencia y también por respaldarnos en este Facebook Live. Estoy muy contenta de estar nuevamente por acá. Muy bien, estamos aquí esperando un poquito más de audiencia, pero bueno, de todas maneras me permite orar. El Señor en esta hora nos ha dado el privilegio de volver a estar en este Facebook Live después de algún tiempito que estábamos fuera por asuntos personales y todo aquello. Muy bien, así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor y gracias por tu infinita misericordia. Gracias, amado Espíritu Santo, porque así te ha placido en esta hora de estar una vez más aquí en este Facebook Live en vivo para traer tu palabra, Señor. Habemos personas que nos interesamos en estudiar tu palabra, en conocerte más, Señor. Gracias por ese don inefable que tú has impartido, Señor, en cada uno de nosotros, con deseo de conocerte cada vez más a través de tu palabra. Te conocemos ya porque hemos hecho a Jesús nuestro Señor de nuestra vida. Gracias, Padre, por esa salvación tan preciosa que tú nos has dado. Bendícenos en esta tarde y bendice tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Según usted vio nuestro post de Facebook Live, muy bien, tenemos aquí, voy a seguir tratando minis temas de este tema de teología, ya que es maravilloso. Usted se va a enamorar, si le pone atención al tema, usted va a querer estar todos los martes. Por ahora vamos a estar un poquito más seguidos para poder estar con ustedes y poder enseñarles la palabra. Va a ser algo, como diríamos, unas minis clases de teología. Vamos a ver acerca de la naturaleza de Dios y su existencia. Muy bien. Y la pregunta, según el post aquí dice, ¿han sido encontradas personas que afirman no creer en la existencia de Dios? Sí, muchas. Aunque la existencia de Dios está de manera universal, conocidos por todos, pero unos no lo conocen realmente porque no tienen una relación. Nosotros lo conocemos porque hemos alcanzado a tener una relación con ese Dios todopoderoso. Por lo tanto, en esta mini clase usted va a encontrar en este estudio, primeramente vamos a mencionar cómo y por qué Dios existe. Luego nos vamos a referir a la naturaleza de Dios, considerando la revelación bíblica acerca de su esencia. Usted va a enamorarse más del Señor en este aspecto. Y a mí este curso me encanta, me fascina, diríamos, es una bendición. Y la Biblia señala claramente que Dios es espíritu y que Él es también una persona y demuestra todas las cualidades personales que afectan nuestra relación con Él. Luego nos vamos a introducir en la realidad de Dios al considerar una de las cualidades principales. Así que usted va a ir tomando nota de todo lo que vamos a ir viendo, muy bien. Y en primer término nos referiremos a sus cualidades o atributos naturales, muy bien. La naturaleza de Dios y sus cualidades, poniendo mayor énfasis especialmente en su relación con los seres humanos y con las actividades en medio de ellos. Y posteriormente vamos a ver, no ahora, pero es para que usted tenga el seguimiento, las cualidades morales de Dios. Así que no quiero ser extensa dando una introducción muy larga, quiero solamente que usted se acerque y profundice más el tema de la existencia de Dios. Ahora usted dirá, doctora, ya lo conozco al Señor porque lo he aceptado a Jesús como mi Salvador. Es cierto, Él se ha dado a conocer de tres formas básicas. Hebreos 1:3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Qué hermoso es saber que nos ha hablado por su palabra se ha cumplido y se sigue cumpliendo y se está cumpliendo y se cumplirá hasta el final de los tiempos. Él no ha fallado en cumplir su palabra. Lo conocemos porque Él se reveló a través de su Hijo Jesucristo. La palabra del Señor dice en Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así que cuando nos preguntan quién es Dios, cómo es Dios, qué piensa Dios, qué siente Dios,
Todas esas respuestas encontramos en una sola respuesta: Jesucristo. Él lo ha dado a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? Estudiémosle más a Él, conozcámosle más a Él. Y si no le conoces, aceptémosle al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador de su vida, reconociendo que Él pagó un precio, derramó su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Muy bien, así que es maravilloso saber cómo Dios, aleluya, nos ha amado, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora voy a hacerles las siguientes preguntas. Nuevamente repito la pregunta primaria que hice al principio. ¿Ha encontrado usted, mejor dicho, personas que afirman no creer en Dios? Casi todos hemos encontrado este tipo de personas. Como les explicaré más adelante, su creencia en Dios puede ser por la necedad, porque el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero Dios sí se ha dado a conocer. También en el libro de Romanos 1 nos habla que todo lo que el Señor ha creado, y podemos conocer su deidad, su naturaleza, por todo lo que ha hecho. Usted puede levantar sus ojos al cielo y mirar y decir, este universo no fue producto de la casualidad. Tiene que haber una mano creadora, una mano, un diseño perfecto para crear esta hermosura de universo. Muy bien. Y por otro lado, hay algunos que no saben si Dios existe, aunque yo diría netamente, simplemente quieren negarlo, porque ya está un hueco en cada persona, un ADN, es decir, de que hay un Dios, o muchos lo llaman los filósofos, el ser supremo, y buscan, mejor dicho, a ese Dios muy bien creador. Así que generalmente estas personas están buscando la verdad y tienen muchas preguntas en cuanto a los temas principales de la vida. Ellos quieren respuestas definitivas a sus preguntas, y esto es lo que vamos nosotros a encontrar en la Biblia, la palabra de Dios. Por ejemplo, los filósofos y teólogos han examinado la evidencia acerca de la existencia de Dios y han postulado argumentos correspondientes. Si bien ningún argumento es eficiente por sí solo o en conjunto, ellos presentan evidencias abrumadoras acerca de su existencia, y eso es lo que vamos a estar hablando en estas mini clases. Así que el orden, la armonía de la creación también hablan elocuentemente de la existencia de Dios. La naturaleza moral en el hombre es un reflejo que hay un gran diseñador moral. Por lo tanto, no podemos negar su existencia. Así que el conjunto de evidencias constituye una prueba convincente de que Dios sí existe. Y veamos en primera instancia qué dice la Biblia acerca de la evidencia de Dios, y vamos a ver, las escrituras revelan el interés de Dios por las personas. Vamos a ir viendo poco a poco. Muy bien, yo no voy a coger mucho tiempo, pero lo que alcance a cubrir en esta mini clase, podemos seguir luego en el resto de los temas en el resto de los Facebook Live que tendremos. Hablaremos acerca de la Biblia, da por sentada la existencia de Dios. Así que cuando usted va al primer capítulo de Génesis, usted va a encontrar: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, ahí no le está obligando a creer en Dios, sino ya lo da por sentado. Está por sentada la existencia de Dios, lo da por sentado. Y vamos a ver, el nombre Jehová indica la existencia de Dios. Muy bien, muchos traductores de la Biblia, por supuesto, nos tradujeron también como la palabra Yahvé o Yahweh, que es un poquito más la transliteración, que estaré explicando ese nombre tan perfecto, tan complejo que es el nombre Jehová o Yahweh. Muy bien, no ahora, si me da el tiempo, bien, sino la próxima. También hablaré de la Biblia recomienda creer en la existencia de Dios. Y en estas mini clases hablaremos acerca de la creación revela la existencia de Dios, en la creación universal del hombre, un ser supremo, y en la naturaleza moral del hombre. Así que mi objetivo apuntar en esta hora es explicar algunas formas en las que la Biblia afirma la verdad en la existencia de Dios. Amén. Y vamos a mencionar algunos efectos espirituales alentadores producidos en una persona debido a su creencia en la existencia. Es por eso que nosotros aquí, los cristianos, aleluya, usted ha encontrado personas que dicen, usted, por ejemplo, me han dicho: doctora Ceballos, ¿qué tiene usted que algo refleja en usted? No tenemos nada de bueno, yo diría personalmente, sino
algo que sí podemos decir es: aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, que Él hizo el sacrificio vicario en la cruz del Calvario, perdonó mis pecados, le hice a Él el Señor de mi vida, y la diferencia es que confío en un Dios, aleluya, grande y todopoderoso en los problemas de la vida diaria. No negamos que hay problemas difíciles que a veces podemos decir es difícil arreglarlo. Sin embargo, cuando tenemos ese Dios todopoderoso, acudimos a Él, y es lo lindo de conocer más acerca de la existencia de Dios. Por ejemplo, usted escuchará palabras como autoexistente. ¿Qué significa esta palabra? Y esta palabra autoexistente significa existir independientemente sin ninguna otra causa, y eso es Dios, autoexistente. Ya vamos a ir explicando poco a poco. Va a encontrar palabras como inherente en este tema de enseñanza. ¿Y qué es la palabra inherente? Una cualidad permanente y esencial que es intrínseca. Va a encontrar esta palabra como ontológico, que los eruditos teólogos lo hablan relacionado o basado sobre el ser o la existencia, muy bien, de Dios. También va a haber la palabra autorrevelación, que significa hacer cosas, como decir, conocer sus propios pensamientos, sentimientos y actitudes. En este caso se refiere a la decisión de Dios de darse a conocer al hombre. A Él le plació darse a conocer al hombre. Él no es un Dios lejano. Vamos luego a estudiar lo que es la trascendencia y la inmanencia de Dios. Por ejemplo, ¿qué es la inmanencia de Dios? Esto a mí me emociona. Un término teológico muy bien para enfatizar la presencia de Dios en todos los creyentes verdaderos o su proximidad. Así que cuando hablemos de la trascendencia y la inmanencia de Dios, vamos a entender muy bien. Así que vamos a ir rápidamente a ver lo que las Escrituras revelan, la existencia de Dios. Cuando nos remitimos a las Escrituras, a esta bendita palabra de Dios, para averiguar lo que revela acerca de la existencia de Dios, debemos hacerlo bajo la premisa de que éstas asumen su existencia, como dije antes, la dan por sentado. Así que, aunque ha escogido revelarse de diferentes maneras, Él ha hablado más específicamente a través de las Escrituras. Para ello reveló su palabra a los profetas, como leímos en Hebreos capítulo 1, ¿cierto? Permitiéndole registrar exactamente lo que Él quería decir, entendiendo, dice el apóstol Pedro, primero esto, que en ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esa palabra inspiración ahí es que el Espíritu Santo respiró en los autores bíblicos para que se escribiera lo que Él tenía que escribir, aunque Él no los usó como robots, ni los dictó así como robots, simplemente escriba y escriba esto. No. Dios usó las individualidades de cada autor, así como usó vamos a probar el doctor Lucas, dice, me ha parecido a mí, como se está refiriendo a Teófilo, después de haber investigado las cosas desde su inicio, me ha parecido también a mí, escribírtelas, oh excelentísimo Teófilo, las cosas como han sido desde el principio. ¿Qué cosas? Las cosas acerca de Jesús de Nazaret. Y esto implica que Él fue al trabajo investigativo, fue a fuentes primarias, fue quizás a los apóstoles de Jesús, fue quizás su madre María y todos los que le rodearon a Jesús. Fuentes primarias, pero el Espíritu Santo, Él tenía mucha información. Por lo tanto, le inspiró a escribir lo que tenía que escribir. Muy bien. Por eso los teólogos y los eruditos dicen que, por ejemplo, el libro de Lucas y Hechos que escribió el doctor Lucas, especialmente el libro de Hechos, solamente tiene el 1% de todo lo que aconteció en la historia de la iglesia. Así que había más, ¿cierto? Muy bien, así que vamos a ver la Escritura revela el interés de Dios por las personas y vamos a identificar las razones que explican con exactitud lo que es la autorrevelación de Dios o cómo Él se muestra a la humanidad. Muy bien. El hecho de que Dios haya escogido manifestarse mediante las Escrituras, como dice su palabra, es una evidencia de su interés personal por nosotros. Así que Dios no es un Dios lejano, es un Dios que quiere relacionarse con las personas y de su deseo de estar presente en nuestra vida. Aleluya. Y me encanta aquí estas palabras, como les acabamos de leer, dice:
La Biblia revela la inmanencia y la trascendencia de Dios. Muy bien, vamos a ver qué es la trascendencia. La trascendencia se refiere a la verdad que, según Francis Schaeffer, un teólogo muy conocido del siglo XX, dice: Dios está allá, independientemente y más grande que toda su creación. Él es el único autoexistente, Rey de reyes y Señor de señores. Él está sobre todo, Él es soberano. Muy bien, entonces eso es la trascendencia. Encontremos un texto bíblico donde podamos afirmar su trascendencia y su inmanencia. Muy bien, veamos Isaías 57:15. Qué hermoso texto. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y a veces a mí me gusta repetir los textos, memorizarlos, pero que se hagan rema a mi espíritu y saborearlos y saber que cuando ora mi Dios, no ora a cualquier persona, ora a un Dios grande, todopoderoso, alto y sublime, que habita en la eternidad. Él vive autoexistente, independientemente de todo, aún de todo lo creado. Él está allá, alto y sublime, habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad. Esa es la trascendencia de Dios. Pero ahora el mismo texto revela su inmanencia. Muy bien, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que la escritura lo menciona como aquel que hace lo que le place, y la inmanencia se refiere a la verdad de que Dios está, diríamos, aquí. La trascendencia de que está allá, pero la inmanencia, Él está aquí con nosotros. Aleluya. Por lo tanto, por eso podemos gozarnos. Los adoradores, los que son levitas, bueno, todo ministro debe estar preparado, pero especialmente digo, cuando usted está en la adoración a Dios, muy bien, en su iglesia, comienza a adorar al Dios Todopoderoso. A veces usted escucha a los adoradores levanten las manos y aplaudan, y está bien, no hay problema en eso, la motivación que Dios nos trae. Pero cuando una persona está consciente de quién es Dios, de su presencia, de su trascendencia y al mismo tiempo de su inmanencia, no hay necesidad, lo adoramos, lo exaltamos a ese Dios grande, el alto y sublime, que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Aleluya, a quien adoro. Yo estoy en las alturas, habito en la altura y en la santidad. Sí, parece lejano, pero lo hermoso es que el mismo texto lo confirma. Aleluya. Está con el quebrantado y humilde, aquel que se acerca a Dios, al que dice, los que buscan lo encuentran. Por lo tanto, el libro de Job nos habla, dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Él es Dios, no hay nadie que lo haga cambiar. Él es un Dios inmutable. Ya también estudiaremos la inmutabilidad de Dios y veremos como muchos dicen, ¿por qué Dios se contradice si Él es inmutable? ¿Por qué dice que Dios se arrepintió? Siga conmigo estas minis clases y usted va a aprender todo esto. Su alma deseó e hizo, dice Job. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y todo, en todos los abismos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esa es la soberanía de Dios, pero tenemos que conocerlo en sus atributos. Él se ha revelado a nosotros a través de la Biblia, de su creación y de su Hijo Jesucristo. Lo dije desde el comienzo. Aunque Dios es majestuoso, poderoso y merece toda nuestra adoración, reverencia y respeto, Él también desea conocernos personalmente y ser nuestro amigo. Aleluya. Y en la traducción, nueva traducción viviente, ese texto de Hebreos 1:1-3 dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de muchas diversas maneras a nuestros antepasados por medio de profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios.
¿Conoces a Jesús? Conocemos a Dios. Claro, el hombre en su mente finita, Dios puso espíritu en nosotros. A Él nunca lo creó. Él existe para siempre, existió por siempre. Y eso, aunque en nuestra mente finita no podamos entender, Él es un Dios autoexistente. Él es espíritu. En el hombre puso espíritu y dice que Dios nos anhela celosamente porque puso espíritu en nosotros, pero fuimos creados. A Dios nadie le creó. Por eso dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en un lugar de honor, a la derecha del majestuoso cielo, aleluya, de Dios. Y ese es Jesucristo. Ahora, un Dios tan majestuoso, mis amados, pareciera ser inaccesible, ¿cierto? ¿Ha oído usted personas que dicen, no, Dios está lejano y por eso no se acercan a Dios? Aquí está la oportunidad para que usted motive a la gente que se acerque a Dios. Él es un Dios accesible. Isaías 57:15, apréndalo de memoria, memorícele, pero no solamente una forma de memorizar como repetitiva, sino que su palabra sea el alimento a su espíritu y que podamos realmente ver y conocer a ese Dios trascendente e inmanente cada vez. Así que la próxima semana le voy a tomar un examen de la trascendencia y la inmanencia de Dios. Bueno, Él también es un Dios personal. La idea de que un Dios trascendente quiere una relación personal e iluminante con los seres humanos parece una contradicción, pero no lo es en sí. Así que, mis amados, Dios quiere tener una amistad con usted. Él quiere que cada uno de nosotros diríamos, aceptemos su regalo precioso. Él ha extendido sus manos de amor para dar el amor, porque de tal manera amó. Él es dador, pero necesita receptores, aleluya, que recibamos el amor de Dios. Puesto que Dios mismo desea una relación personal, mis amados, nosotros entonces es posible tener una relación personal con Él. Por eso lo conocemos personalmente, pero cada día tiene que revelarse progresivamente. Nadie puede decir yo conozco a Dios completamente. No. Progresivamente. Por eso el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es que lleguemos a conocer a Dios tal y que seamos como a la imagen de su Hijo Jesús, aún que lleguemos a ser un varón perfecto, sería la palabra telios, es perfecto, o la palabra telios es maduro, que llegamos a ser maduros espiritualmente, que aprendamos a distinguir entre lo bueno y lo malo, que ya no seamos niños fluctuantes por doquier, llevados por cualquier viento de doctrina. No, Dios quiere que lo conozcamos a Él. Muy bien, ¿cómo se hace efectiva esa relación? Dice la palabra claramente, establece que sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. Así que algunas versiones de la Biblia traducen que tener fe en la parte final del versículo en lugar de creer. Así que dice tener fe o creer. Esta expresión es crucial. ¿Por qué es crucial? En la discusión que hablamos acerca de la existencia de Dios. Las personas no ponen su fe o confianza en algo o en alguien quien no creen. Por lo tanto, si usted tiene fe, acérquese a Dios con fe y crea que le hay y va a ser galardonador porque lo busca. Por eso es necesario creer que Dios existe antes de confiar o aproximarse a Él. Así que, como señalamos, la Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios. Por el contrario, como dijimos, la da por sentado. Así que la existencia de Dios es algo que uno debe aceptar por fe. Ni los escritores bíblicos ni ninguna de las personas a las que ellos escribieron cuestionaron la existencia de Dios, por lo que ellos realmente creyeron que había un Dios y no lo cuestionaron. Así que si uno quiere tener una relación personal, si usted es un amigo que todavía no conoce a Dios y me va a escuchar o ya me está escuchando, aquí está la oportunidad de acercarse a ese Dios inmanente que está aquí y que Él se acerca a usted y quiere tener una relación personal. Dios debe creer, muy bien, o sea, debemos creer primero en Dios, muy bien, en el aspecto dice porque sin fe es imposible acercarse a Dios. Así que
que el que se acerca a Dios es necesario que crea que hay y Dios le va a dar su premio, significa su galardón. Por ejemplo, cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 1, usted va a leer el libro de Génesis, todo el capítulo 1 va a encontrar y dijo Dios y todo lo que hizo Dios era bueno y luego en gran manera. Así que el libro de Génesis ya nos da por sentado su existencia. Como dije antes, el escritor de Génesis no intenta probar que hay un Dios antes de relatar los pormenores de la creación. Por el contrario, él ya da por sentado su existencia. Y qué hermoso saber es que Dios es Dios autoexistente. Así que rápidamente déjeme explicarle la palabra, el nombre Jehová, lo que indica la existencia de Dios. Es algo hermoso ver. Dijimos que Dios es autoexistente. Quiere decir que existe por sí mismo y escogió revelarse a nosotros a través de las Escrituras. Por lo tanto, la Biblia, muy bien, nos da, mejor dicho, ese camino para encontrar y conocer más a Dios y conocerle aún más adelante. Quizá usted ha dicho, doctora, ya nosotros sabemos de esto, pero cuando usted comience a estudiar un poquito más cerca del concepto, el significado de sus nombres, usted puede apreciar más cómo Él se ha revelado por sus atributos naturales, su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, su inmutabilidad, su eternidad. Puede usted asentar más su fe en ese conocimiento. Vamos a ver cómo Dios se le reveló a Moisés. Muy bien, acuérdese que en la palabra del Señor le dice en Éxodo capítulo 3, dice, he aquí, dice, que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Usted lo ha leído, sí, por supuesto. Dios respondió, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aunque la palabra hebrea para yo soy se transcribe o es la transliteración de Yahvé o Yahweh, un poquito más acercado, porque en el hebreo no había vocales. Está una Y, está una H, una W y una H. ¿Cómo en español leemos ese nombre? I'm sorry, no podemos, porque sin una vocal con una consonante nosotros no podemos hacer una palabra, no podemos, pero nos transliteraron esas consonantes, es una transliteración y la mejor traducción, dice muchos eruditos, bueno, es Yahvé o Yahweh, está bien. A nosotros nos tradujeron como Jehová. No vamos a desacreditar ese nombre, así nos tradujeron, muy bien. Así que la palabra Jehová se ha utilizado con mayor frecuencia, muy bien. Pero también sabemos que esta palabra no sabemos su origen, su significado preciso exactamente, muy bien. Algunos eruditos sugieren que provienen del verbo ser. Estos eruditos generalmente creen que significa yo soy, yo fui y seré, como un verbo conjugado, porque no hay forma de explicar especialmente yo soy, el que era, el que es y el que ha de venir. Hay canciones inclusive así, muy bien, y que el nombre está relacionado con la existencia de Dios. Ahora, esto indicaría que Dios se reveló a Moisés como el único autoexistente. Nosotros estamos de acuerdo con esos eruditos y creemos que en realidad Dios está diciendo a Moisés, yo soy aquel que existe y nunca hubo un tiempo en que no deje de existir. Él ha existido por siempre. Así que, ¿qué Dios tiene usted, mi amigo? Un Dios grande, mi querido hermano, un Dios todopoderoso. Qué precioso es saber esto. Ahora, sin embargo, otros investigadores creen que la palabra Jehová o Yahweh proviene del verbo llegar a ser. Ellos creen que el significado principal del nombre sugiere suplir las necesidades humanas. Si Él es nuestro creador, por supuesto que Él suple nuestras necesidades. Aleluya. En efecto, Dios se ha revelado como aquel que suple nuestras necesidades. En ese sentido, si alguna persona necesita provisión, ¿qué hace? Dios provee. Dios es el Dios proveedor y hemos visto sus milagros, hermanos. Hemos visto cómo Dios lo hemos pedido y Él ha provisto para nosotros. Si alguno necesita sanidad, Él ha provisto la sanidad. Dios es un sanador, Jehová Rafa. Si alguno necesita consuelo, Él es el consolador. Dios se revela como aquel que suple toda necesidad. Y el erudito Stevenson, este erudito bíblico, cree que Dios, el Dios de Éxodo 3:14, explica su propio nombre, o sea, es el nombre propio de Dios. El yo soy, le dijo, si me preguntaren qué nombre, yo soy. Así que esta idea especialmente concuerda con el cero existir.
Quizá no haya razón para desacuerdos entre eruditos, como siempre yo digo, o investigadores. Muy bien, el nombre significa simplemente la existencia de Dios y su provisión para las necesidades humanas. Así que la palabra dice en Éxodo, habló Dios, todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre no me di a conocer. Así que este es el nombre propio de Dios. Qué hermoso es saber que tenemos a ese Dios todopoderoso, aleluya. Como el escritor de Génesis a menudo utiliza el término Jehová, en este versículo también ha confundido a muchas personas. Así que el punto de vista de Stevenson, sin embargo, es que antes de este capítulo el nombre Jehová es usado como un título, el autoexistente, pero aquí Dios mismo está revelándose su nombre personal. Y aquí Él está indicando la comunión y el pacto o relación que deseaba con su pueblo Israel. Y ahora nosotros, que también somos su pueblo, ellos serían su pueblo. Ahora nosotros, dice el libro de Hebreos, somos su pueblo también. Él sería su Dios, Él es nuestro Dios. Se establecería una relación personal entre aquel que siempre ha existido y que ha suplido todas nuestras necesidades a su pueblo. En resumen, mis amados, ¿qué dice acerca de Dios la frase yo soy? Dice que Dios existe hoy, que Él existió muy bien en tiempos de Moisés y que siempre ha existido. Dice que Él suple todas nuestras necesidades y ese es el Dios que tenemos nosotros, mis amados. Así que cuando usted va al libro de Juan, al Nuevo Testamento, usted va a encontrar cómo Jesús también, ¿vale? Más adelante explicaremos lo que Dios es espíritu y veremos cómo Él dice yo soy. El Señor Jesús se le reveló a la samaritana con el mismo nombre que se le reveló a Moisés, yo soy. Cuando Jesús le dijo a la samaritana, yo soy el que habla contigo, es el ego eimi, el mismo Dios autoexistente, el que es, el que era y el que ha de venir, el que existe por sí mismo. Así que usted confía en ese Dios, yo confío en ese Dios. Y si usted todavía no ha confiado en ese Dios trascendente, que vive independientemente, el alto y sublime, que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Aleluya, la trascendencia de Dios. Pero la inmanencia de Dios está aquí, con el quebrantado y humilde. Oremos. Señor, te damos gracias por esta preciosa palabra. Gracias porque eres un Dios personal. Eres un Dios trascendente que vives allá en las alturas y en la eternidad. Pareces inalcanzable, pero qué hermoso saber que también eres un Dios inmanente, que te revelas a nosotros y te ha revelado por la forma más básica, Señor, por tu palabra, por lo creado y por tu Hijo Jesucristo. Y podemos conocerte más por medio de tu palabra progresivamente, adorarte y bendecirte porque eres nuestro Señor y Salvador. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si le ha gustado esta mini clase, siga con nosotros en nuestros próximos Facebook Live que le estaremos invitando. Así que hasta la próxima y que Dios les bendiga grandemente. Amén. Comunique a sus amigos. Estaremos los sábados, creo, los martes a las 7 en la próxima martes. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta pronto. Amén, mi hermana Julianita, ya hemos terminado, así que